Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señor Campos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Permítame, antes de empezar, un agradecimiento a todos los que de una forma u otra han participado en el proceso de elaboración de estos presupuestos. De manera especial al letrado, que nos ha tenido que soportar, aguantar, corregir, advertir una y otra vez, hasta conseguir hilvanar un proceso de cientos de enmiendas, de miles de partidas, y las negociaciones importantísimas. Por eso también agradecer a todos los grupos, de manera inicial a los que componemos el pacto de gobierno, porque también entre nosotros negociamos, no todo es el consenso en el minuto uno. Tenemos visiones, un proyecto claro, un proyecto compartido, un pacto firmado, pero evidentemente con orientaciones que expriman en un momento determinado unas cuestiones a otras, pero fuimos capaces al final de cerrar un acuerdo, creo que muy importante y que mejora este presupuesto, pero también a los grupos que apoyan al Gobierno, a los grupos que en este instante están en la oposición, a unos más que a otros, obviamente. Yo, después de las intervenciones en el día de ayer, llegué a plantearme la posibilidad de cambiar el tono también de la intervención, pero luego decidí que no, y además me alegro porque, viendo que inicialmente la intervención que hacía el portavoz del Grupo Mixto, don Ricardo, creo que es el reflejo de cómo entendemos que debe hacerse. Y apelo, y estoy convencido también que el interlocutor hoy del Grupo Nacionalista Canario, pues, porque lo conozco, porque sé cuál es su estilo. Y en ningún caso, el hecho de que en su día presentaran enmienda a la totalidad, con independencia del sentido del voto que anuncie, abstención, como planteaba en la mañana de hoy o en el día de ayer el Grupo Nacionalista de voto en contra, para nosotros lo importante al final no es eso. Por supuesto que nos gustaría ni siquiera abstención, sino que votaran a favor. Pero entendemos que el consenso, el diálogo, es un elemento esencial desde las posiciones de cada uno, y entendemos la crítica. Pero es verdad que hubo momentos en que no llegamos a entender el tono y la dureza extrema de la crítica. Y sobre todo el no reconocer, aunque en el día de hoy ya sí se ha hecho, el esfuerzo extraordinario también que se ha hecho para intentar aportar partidas importantes. Pero me quiero quedar con la parte positiva de todo este proceso, en el que sí creo que ha habido una voluntad real de contribuir por parte de todos, incluido el Partido Popular, que ha sido bastante más áspero y, por supuesto, tenemos posiciones contrarias, como ahora plantearé. Pero todo ese agradecimiento. Y agradecimiento también relevante a todos los compañeros y compañeras que tenemos en las organizaciones locales. Me refiero a los ayuntamientos, me refiero a los cabildos, pero también a los representantes de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de los colectivos, de la sanidad, de la educación, de las ONG, uno a uno, que nos han ido trasladando sus propuestas. Todas, obviamente, no están contempladas, pero sí creo que se ha hecho un esfuerzo importante, con la suma de todo, para intentar tener las mejores cuentas posibles. Llegamos al día de hoy y cerramos, sobre las 3 de la tarde, calculamos, se cierra un proceso que ha sido largo, duro, complejo y además lleno de incertidumbre, como nunca, porque nunca antes, y creo que en esto coincidiremos todos, nunca antes elaborar una ley de presupuesto fue tan difícil como ahora. Pero probablemente nunca antes como ahora fue tan importante contar con unos presupuestos para enfrentar la crisis, para ayudar a los más vulnerables, para reforzar los servicios públicos esenciales, para impulsar a los sectores productivos y para proyectar inversión como nunca antes se hizo, para mantener, entre otras cuestiones, lo necesario para combatir la crisis. Unos presupuestos que añaden más de 160 millones de euros, por ejemplo, en sanidad, o más de 100 millones de euros en educación, o que incorporan 50 millones más a los derechos sociales, que permitirán reforzar o crear nuevas políticas en áreas absolutamente esenciales. Unos presupuestos que recuperan, después de más de una década, las políticas destinadas a la vivienda, en el plano normativo y con pleno consenso de esta Cámara, con la aprobación del Plan Canario de Vivienda y ahora reflejado con partidas de más de 120 millones de euros que se verán incrementadas en 60 millones con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Presupuestos que impulsan notables crecimientos en todos los sectores económicos, en todo.
El sector primario un 8,4%, en el turismo en todas sus variables un 40,7%, en industria o energía un 14%, promoción económica y comercial un 68,3%, o la necesidad imperiosa, la importancia de la I+D+I en Canarias, que crece un 14,8%. Y que además destina una cantidad récord de más de 1.000 millones de euros de inversión, que impulsarán de manera adicional a la economía y a través de ella el mantenimiento y la creación de empleo. Y todo esto, además, con unos presupuestos que transversalmente contemplan acciones para la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Por tanto, presente también en todas y cada una de las áreas, con más inversión que nunca antes en la historia de esta tierra, precisamente para combatir esa lucha que tenemos contra el cambio climático, la adaptación, la mitigación y los proyectos de sostenibilidad. En definitiva, unos presupuestos de 8.400 millones de euros, que crecen 400 millones de euros con respecto al año pasado. Impensable para algunos. En momentos de crisis, impensables para algunos. Recuerdo llamamientos incluso a la prudencia y que era preferible no elaborar las cuentas en este momento hasta despejar todas las incertidumbres que había, muchas. Entre otras, si tendríamos o no presupuestos generales del Estado, si se terminaban de aprobar los recursos que vendrían de la Unión Europea. Pero este Gobierno tuvo la determinación de que era fundamental, de que era imprescindible contar con una herramienta como son los presupuestos de esta tierra, destinados a combatir, como decía antes, la crisis. Y tomó la determinación y lo hizo. Y al final vemos como todos los parámetros, incluso en aquellos en los que arriesgó, por decirlo de alguna manera, como los 100 millones de euros de carretera, se consiguieron. Porque las cosas no se consiguen porque caen del cielo. Se consiguen porque primero uno cree en ellas, las visualiza y a partir de ahí trabaja y trabaja y trabaja hasta conseguirlas. No todo se consigue, no todo. Pero como uno no sea capaz de proyectar, de idear, de creer, sí les puedo garantizar que si otros hubieran estado, probablemente en el día de hoy no estaríamos hablando de los presupuestos, a lo mejor en el mes de febrero, a lo mejor en el mes de marzo, cuando todas las incertidumbres estuvieran despejadas. Unos presupuestos, como digo, impensables para algunos e increíbles para otros, de manera muy especial para el Partido Popular, subido, no ahora, desde hace tiempo, al monte del negacionismo extremo. Creo que se han quedado absolutamente aislados. En el día de ayer hubo momentos que dejé de contabilizar la palabra anti, porque no hay ni una sola partida, ni un solo euro de los 8.400 millones impensables e increíbles para unos o para otros que fueran buenos, que estuvieran bien señalados, que estuvieran bien dirigidos, que pudieran aportar algo en el momento más duro. Y creo que definitivamente al final decidí dejar de contarlo porque me di cuenta que en el fondo lo único anti en este instante, desgraciadamente, en este Parlamento, es en lo que se ha convertido el Partido Popular. Lo vimos con el Pacto de Reactivación Social y Económica. Negación absoluta, pero no contra el Gobierno, incluso contra partidos de la oposición que entendieron que era fundamental, que era imprescindible unir esfuerzos, con visiones distintas, con críticas, pero unir esfuerzos. Pero es que no era ni siquiera con los que aquí estamos. Se colocaron en una esquina del tablero social, económico y político de Canarias, de la defensa de los intereses de esta tierra, también contra los sindicatos que participaron en ese pacto y en ese plan de reactivación. Se colocaron en la esquina frente a las organizaciones sociales, a las ONG que participaron en ese proceso. Se colocaron en la esquina y frente a los colegios profesionales que entendieron, aunque no estuviera plenamente todas sus posiciones, que era necesaria la unidad de acción en aquel instante. Se colocaron enfrente de ayuntamientos y cabildos a través de la FECAN y la FECAI. Y por último se colocaron enfrente a los que normalmente dicen que defienden mejor que nadie, todos y cada uno de los sectores empresariales. Esa es la realidad y al final nos hemos colocado tenemos un Partido Popular que es anti todo lo que se presente. Da igual lo que se presente, da igual, es anti todo lo que se presente y por supuesto contra estos presupuestos. Pero yo creo que realmente el sentido de no creerse, de tachar de increíbles estos presupuestos por parte del Partido Popular,
es porque realmente para ellos, y en eso sí que estoy convencido que se lo creen, es que es increíble, porque ellos solo conocieron otra forma de enfrentar crisis la vez anterior, y fue precisamente con recortes brutales del sistema público, con pérdidas de derechos brutales, y además también con algo. Ellos no son capaces de entender que afrontemos esta situación creciendo, reforzándolo todo y además sin subir impuestos, porque ellos también son capaces de no creerse esto, porque cuando tuvieron la peor situación de crisis, el señor Montoro, la receta que aplicó fue la de subir el IVA del 18 al 21%, la única que se le ocurrió desde el punto de vista fiscal para poder combatir la crisis. En definitiva, entre unos y otros, sus aportaciones, no obstante, nosotros hemos intentado, aquellas que son valiosas, recogerlas. Pero fíjese, además de todo eso que he comentado, el refuerzo de todos los servicios públicos esenciales, el apoyo a todos y el crecimiento en todos los sectores económicos, la importancia de generar más recursos para la inversión que nunca antes, además de todo eso, fuimos capaces de hacerlo sin subir impuestos, como decía antes, y además sin endeudamiento público. Segundo elemento que quiero destacar de estos presupuestos, porque en el día de ayer se cuestionó y se llegó a decir cuestiones como que no hay nada absolutamente en estos presupuestos que se correspondan con lo reflejado en el Plan Reactiva, en el Plan de Reactivación Social y Económica aprobado recientemente. Y yo tengo la impresión de verdad de que la gente, cuando dice esas cosas, o no se ha leído el plan ni el pacto, o realmente lo único que busca es un titular sin darle ninguna importancia o que le dé absolutamente igual si el titular es verdad o mentira. La importancia es tener el titular. Vamos a ver. Hay 7 grandes ejes estratégicos en ese plan, en ese pacto. Todos ellos están contemplados de una manera más directa o indirecta en el presupuesto, porque les recuerdo que no todo eran medidas económicas, había de otro tipo, y que no todo dependía además exclusivamente de este Gobierno, también de las corporaciones locales, también medidas que pedíamos al Gobierno del Estado, también al propio sector público. Pero los 7 ejes son la conservación de los servicios públicos esenciales. Y si hay algo en este presupuesto que se ha priorizado por encima de todo, es mantener los servicios públicos esenciales de una forma absolutamente sólida, sin un solo recorte. No se recorta ni uno solo de los servicios públicos esenciales. El segundo eje estratégico, el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias. Se incrementa como nunca en esas áreas, 160 millones de euros en sanidad. Y luego daremos algunos datos en qué se traduce exactamente eso. La atención a las personas más vulnerables. 45 millones de euros destinados una vez que el Gobierno de España ha asumido lo que hasta ahora era nuestra principal herramienta para combatir la pobreza, como la prestación canaria de inserción, a través del ingreso mínimo vital. Pero claro que no lo dejamos todo a ese ingreso mínimo vital en el que nosotros ponemos toda la esperanza, como hemos estado oyendo en las últimas semanas. Ojalá que en otras etapas otros gobiernos hubieran lanzado algo de esto. Sabemos que está siendo más lenta de lo que nos gustaría, más difícil, que no está llegando a todo el mundo de manera lo suficientemente rápida. Y por eso hay 45 millones de euros, por ejemplo, para seguir adelante con una ley que otros a lo mejor hubieran dicho que apareciendo el ingreso mínimo vital no tendría sentido seguir con la ley de renta de ciudadanía. Y vamos a seguir complementando recursos, ayuda a quienes más lo necesitan. Aprobábamos un decreto para seguir manteniendo la prestación a aquellos que en ausencia del reconocimiento del ingreso mínimo vital durante ese proceso pudieran seguir cobrando. Y son 45 millones de euros destinadas a esta renta de ciudadanía. Pero la ayuda a las personas más vulnerables es también a través de distintas iniciativas de refuerzo de un montón de programas, como veremos con posterioridad, pero también de manera específica con el esfuerzo importantísimo, como decía antes, de más de 120 millones de euros al área de vivienda para construcción, para alquiler de vivienda, para las personas que más lo necesitan. Y podríamos seguir con muchísimos apartados. Y luego el mantenimiento y la recuperación del empleo o el reimpulso de la actividad económica, fundamental, donde hay 2 elementos esenciales, además de las partidas de manera directa a cada uno de los sectores o para reforzar el tema del empleo. Es que hay 2 elementos que a veces se pasan por alto, que en otros momentos uno podría entender que se pasaran por alto, pero no en este. Si hay algo que es absolutamente esencial para impulsar la economía y a través de ello reforzar
mantener el empleo existente, es todo el esfuerzo que se puede hacer en materia sanitaria. Si no somos capaces de entender eso, si no somos capaces que, con un sistema sanitario débil, con medidas que no son las adecuadas, al final la incidencia del coronavirus, que lo está marcando absolutamente todo, que es el elemento fundamental de la crisis que estamos viviendo ahora, no seremos capaces de salir, incluso ni con vacuna. Por tanto, es el aspecto primero fundamental. Y segundo, esos más de 1.000 millones de euros de inversión. Es que es curioso cuando uno escucha al Partido Popular decir que no se puede impulsar todo a través de lo público, que tiene que ser apoyando a los sectores privados. Bueno, pues cuando dotamos 1.000 millones de euros a través de la inversión pública, eso normalmente no lo hace pues los trabajadores públicos. Eso generalmente, el gran grueso de los 1.000 millones de euros, al final va a las empresas privadas, consiguiendo a partir de ahí esa reactivación económica y del empleo. Y luego la agilización administrativa, sexto eje, cooperación en trámites administrativos, que ya lo hemos venido desarrollando, y el séptimo, la integración de los campos de actuación anterior en el proyecto de Agenda Canaria. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que planteaba antes, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible están presentes en todo el presupuesto. Por tanto, son unos presupuestos alineados con los compromisos adquiridos en el Plan Reactiva. Tercera cuestión que quiero destacar en el día de hoy. Lo decía al principio, pero me gustaría matizar un poco más. Cualquier presupuesto, cualquiera, por muy bueno que sea, siempre es mejorable. Siempre. Y es lo que hemos hecho precisamente en la fase de enmienda, en la que se han incorporado más de 200 enmiendas entre los grupos que apoyamos al Gobierno y las que le hemos aprobado a la oposición. Y aquí quiero destacar algo, porque creo que este presupuesto también será histórico, porque nunca antes se aprobaron tantas enmiendas de los partidos de la oposición como este año. Nunca. Casi 100 enmiendas que han movido en torno a 9 millones de euros. De manera, digamos, individualizada, es decir, sin transar con algunas propuestas que ya nosotros teníamos y les ofrecíamos transarlas, más de 6 millones de euros a los distintos grupos de la oposición. Un reflejo, yo creo, un reflejo más de que estamos ante otra forma de hacer política, pero sobre todo y por encima de todo, porque creo que hemos sido capaces de entender que estamos en un tiempo excepcional y que ello requiere consenso, suma de esfuerzo y generosidad. Y de la misma forma que fuimos capaces de reconocer la generosidad que tuvieron algunos grupos de la oposición al no presentar esas enmiendas a la totalidad, quisimos hacer ese esfuerzo y, además de entender el momento en el que estábamos, que ahora, más que nunca, de estas crisis se sale juntos, se sale unido, se sale con la visión y la aportación de todos, mejor que solo de una parte de la bancada. Obviamente hay una orientación política, que es de la que conformamos el pacto de progreso, y evidentemente ese es el grueso. Pero por eso la aportación de más de 6 millones de euros de manera individualizada a través de iniciativas presentadas solo por la oposición. Ayer, de verdad, que quizás fue la parte que más me chocó en esa intervención del Grupo Nacionalista Canario, porque no fue capaz de reconocer ni siquiera eso. Ya digo, se podía ser crítico, se puede votar en contra. Probablemente hubieran planteado otro, eso es algo racional. Nosotros también presentamos enmiendas a la totalidad cuando estuvimos en la oposición. En momentos distintos también es verdad. Pero uno tiene que ser capaz de reconocer y de agradecer en cierta medida la generosidad de unos y otros. Lo hicimos cuando ustedes dieron un gesto no presentando enmienda a la totalidad. Fíjense, un detalle. Despreciar esos casi 6, 8, 9 millones, si contamos las transaccionales, como en el día de ayer se hizo, en definitiva, a quien deja mal no es a nosotros. A quien deja mal es a quien ha estado gobernando y además en la tarea de elaborar los presupuestos y de dar el ok definitivo a si se mueven o no se mueven, se aceptan o no partidas. Y digo que lo deja mal porque si nosotros fueron unos despreciables 8 millones de euros los que aprobamos, ¿cómo denominamos a lo que, por ejemplo, le pasó a Nueva Canaria, que su primera enmienda, además presentada por quien les habla, la conseguimos no en el primer año, en el segundo año? ¿Sabe qué enmienda fue? A mí no se me va a olvidar nunca. 100.000 euros a la Federación de Bandas de Músicas de Canarias.
Les puedo garantizar que yo esa noche no dormí, y no fue porque todas las bandas de Canarias se pusieran debajo de la ventana de uno a agradecerle cantando una serenata, de la emoción, porque por fin había logrado que se aprobara una de cientos de enmiendas que habíamos presentado después de 2 años. No hubo muchas más en los 2 años siguientes, ¿eh? Probablemente creo que no llegáramos a $500.000 de euros en todas las enmiendas en 4 años. Si no hay que agradecer nada, y son casi hasta como quien dice, pues una migaja, lo que supone 8 millones en un año, imagínense lo que pudo ser eso durante otros tiempos. Pero quiero quedarme, y reitero, con la parte positiva. Ese esfuerzo que hemos hecho entre todos de transar, de buscar consenso, creo que se refleja al final en un mejor presupuesto, del que ya era bueno inicialmente, del que mejoramos los grupos que apoyábamos al Gobierno y que salen reforzados y mucho más cualificados con las aportaciones de todos los grupos de la oposición, pero de manera muy especial del Grupo Nacionalista Canario y de Ciudadanos. Esos 3 elementos creía que eran esenciales, pero quiero terminar trasladando un mensaje a la gente que nos escucha. Aquí sabemos lo que supone un presupuesto, la importancia que tiene, pero mucha gente en ocasiones no capaz de interpretarlo. Yo creo que trasladar 10, 15 ideas para que la gente entienda que no es igual que el 1 de enero se aprueben estos presupuestos a que, por ejemplo, pues no haya presupuesto o se prorroguen los anteriores. Por ejemplo, a partir del 1 de enero la gente tiene que saber que en Canarias, gracias a ese incremento en materia sanitaria, mantener todos los programas que ya existían, se va a poder seguir contratando a 4.000 sanitarios, más que nadie en el resto de España, a 4.000 sanitarios que se contrataron durante los meses anteriores y que son los que han posibilitado, junto con la acción ciudadana, que Canarias sea de los que menos incidencia tienen y han tenido durante todo este periodo en toda España. Porque esas cosas tampoco caen del cielo. Caen, al final, por esa responsabilidad ciudadana de la gran mayoría y por el esfuerzo que este Gobierno hizo y va a hacer a partir del 1 de enero con ese incremento en 160 millones de euros que posibilitarán seguir manteniendo 4.000 sanitarios adicionales para combatir esta crisis sanitaria. Significará que más de aproximadamente 2.500, 3.000 docentes que se han contratado a lo largo de este año, a partir del 1 de enero, se mantengan. Pero ¿saben qué? Se mantengan además hasta el 30 de junio. ¿Y saben qué? Que frente a eso, que algunos ni una palabra en una intervención de 15 minutos, y me temo mucho que ninguna en la intervención de 25 minutos de hoy, pues eso, por ejemplo, frente a territorios como Madrid, que solamente crecieron en el ámbito docente, contratando nuevos docentes, con el triple de población que tiene Canarias, frente a los 3.000 que Canarias contrató. ¿Sabes cuánto contrató la Comunidad de Madrid? 1.117. Pero además un detalle. Ahora en Navidad, para su casa, como lo del turrón. Los nuestros, hasta el 30 de junio, porque es fundamental, sin ningún tipo de incertidumbre, para el alumnado, para la familia y para esos propios docentes. ¿Saben qué significa para la gente al final? Pues en el ámbito de derechos sociales, a través de la liberación de esos 55 millones de euros de la prestación canaria de inserción, gracias a que el Estado asume el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, pues que se va a incrementar la teleasistencia, que se impulsan esos 45 millones de euros de renta ciudadanía para no dejar solo a los más vulnerables, el apoyo a los ayuntamientos que pasa de 8,6 a 12 millones de euros, o la atención a la discapacidad que pasa de 11 millones a 22 millones, se dobla. O, por ejemplo, a partir del 1 de enero la gente tiene que saber que en el ámbito de vivienda se van a construir viviendas en Canarias después de muchísimo tiempo por 37 millones de euros. O rehabilitar las viviendas del parque público por 40 millones de euros. O para la gente más vulnerable en esta tierra se van a dedicar en ayudas a alquiler 26,2 millones de euros. En cambio climático, numerosas partidas, y voy a resumir porque me queda poco tiempo, o en los sectores productivos más importantes, en agricultura, seguros agrarios por 3,5 millones, todos los programas contemplados en el Plan Reactiva, sin excepción, del sector agrario, del sector ganadero, del sector pesquero, de manera específica en el tomate o en el viñedo, apostando por la formación y por la mejora de la competitividad a través de la investigación en el área agrícola, están contempladas en programas específicos. En todas las demás parcelas de economía, apoyo a las pymes,
promoción turística. Es cierto que no serán suficientes 7,6 millones de euros dedicados a los autónomos, pero están ahí. Y no me vale decir que 7,6 dividido entre 60.000 autónomos que cesaron la actividad en el mes de marzo. Ha caminado el mundo después de marzo. En el mes de julio, el 80% de los autónomos ya habían salido de la situación de cese de actividad. Es probable que algunos hayan vuelto a caer porque las cosas no han mejorado en este último tiempo, pero no estamos hablando de 60.000, ni de lejos. Por tanto, creo que hay que ser un poco más objetivo y racional con estos planteamientos. Y también, un aspecto importante para nosotros, la cultura y el deporte. Y quiero tener una mención rápida pero muy especial para ellos. ¿Qué va a significar? Hablaba el otro día con el director general de Deportes y me pedía algo que creo que todos los grupos hemos entendido, aceptado y apoyado. Por favor, no me quiten dinero de las ayudas a los clubes deportivos y a los deportistas individuales para infraestructuras este año. Hay algunos proyectos de infraestructura, pero teníamos que entender, y lo entendimos, que este no es el año de estadios más grandes ni de pabellones más amplios. Este es el año de estar con los clubes y con los deportistas que en ausencia de competiciones y de público no tienen donde sostenerse. Tenemos que garantizar que después de esta crisis esos clubes y esos deportistas sigan haciendo deporte para llenar esos campos de fútbol, esas instalaciones deportivas. Lo entendimos y ahí es donde está el grueso de esa aportación. Pero también en el ámbito de la cultura, de manera específica, nunca antes se sacaron tantas ayudas para el sector en todos los ámbitos de la cultura. Y quiero terminar. Estos presupuestos no van a solucionar todos los problemas. Ningún presupuesto soluciona todos los problemas. Porque lo primero que tenemos que entender que son los presupuestos de Canarias, pero lo que sí que tienen que hacer estos presupuestos es contemplar todas y cada una de nuestras competencias. Y lo hace y mejor que el resto de territorios en España. Ya a través de los fondos de la Unión Europea o de los presupuestos europeos, estatales, de las comunidades, de nuestra propia comunidad, de las corporaciones locales, tendremos que juntar todo para, a través de ese plan Reactiva, salir de esta situación dura, difícil y compleja. Y quería también recordar, hay una partida importantísima para nosotros siempre, y creo que para toda la Cámara, de 700.000 euros de ayuda al pueblo saharaui, ahora más importante que nunca. En definitiva, señorías, creo que estamos ante unos presupuestos excepcionales para una situación excepcional. Unos presupuestos sin recorte ni pérdida de derechos. Gracias, señor Campos. Perdona. No pasa nada, no te preocupes. No, perdona, Pepe. Gracias, señorías. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat.